Hola, bienvenidos de nuevo a esta ventana, a este proyecto de investigación que estamos haciendo desde Baobab, que hemos bautizado como Los Autonautas. Bueno, después de visitar a Francesco Tonucci en Roma y preguntarle por las ciudades más representativas que hubiesen implementado alguna de las medidas que él propone, nos habló de Pontevedra. Al exterior tenemos una experiencia muy interesante, muy significativa en Pontevedra, en España, Sí. bueno, que se conoce, me imagino, mucho. Cuando el alcalde de Pontevedra, Ancho, lo cuenta, Ancho Fernández, siempre dice: te escuché y me convenciste. Y efectivamente este encuentro ha sido real, pero yo estoy seguro que junto con nuestras propuestas en Pontevedra hay también una sabiduría de gobierno de la ciudad que pasa por otros caminos, pero efectivamente la idea de devolver el espacio público a la gente y de cambiar las prioridades, que en mi conferencia yo decía, normalmente tenemos al primer lugar, tenemos los administradores, tienen como primero de su jerarquía el movimiento privado, es decir, la movilidad privada, al segundo la movilidad pública y solo tercero la movilidad autónoma. La propuesta era simplemente de dar la vuelta. Ajá. Y lo han hecho con una coherencia enorme y efectivamente es una ciudad, yo creo, entre las pocas a nivel internacional que pueden ser un modelo sobre este tema. Con este vídeo terminamos por el momento esta pequeña serie dedicada a la ciudad, a la autonomía en la ciudad y sus implicaciones. Podría parecer que es una desviación en nuestra reflexión sobre la autonomía, sobre lo que es una escuela, pero no es así. Aparte de que Tonucci nos encanta y queríamos hablar con él en persona, en nuestra visita a Italia, creíamos que era necesario aportar esta visión de que la escuela no es algo separado, no es una entidad separada del conjunto de la comunidad donde se inserta. Los parámetros que estamos tratando de entender, la autoridad, la libertad, la autonomía, los límites, están relacionados y atraviesan y permean todas nuestras relaciones. Para entender la autoridad, por ejemplo, tenemos que ver cómo se entiende y se vertebra en el contexto de la comunidad donde se da ese tipo de autoridad. Podemos fácilmente observar cómo hay una relación de autoridad del Estado con la administración educativa, y de esa administración con los centros, con la dirección de los centros, de la dirección con los profesores, de los profesores con los alumnos. Hay una relación de autoridad también de los alumnos con los profesores, de las familias con la escuela, etc. Son estratos de un conjunto de relaciones que constituyen lo que entendemos como autoridad. E igualmente sucede lo mismo con la libertad, con la autonomía y con los límites. La escuela está íntimamente ligada y condicionada por el contexto donde se encuentra. Recoge y es atravesada por todos esos estratos que tienen una construcción histórica que tenemos que entender para poder visualizar cuál es la escuela del futuro. Lo que es la escuela ofrece una radiografía, en un cierto sentido, de lo que somos. Entonces, estudiar el papel de la autonomía de los niños en el contexto de nuestro mundo de hoy es hacerlo desde unas coordenadas que nos ubican en un tiempo de transición entre una comprensión mecanicista y una comprensión más sistémica de las cosas. Y la escuela también está en esa transición. Es decir, el niño no está separado. Es parte de un sistema familiar, de un sistema social, y en último término forma parte de la vida, del planeta, y más allá. Este nuevo paradigma al que nos asomamos y que está por detrás y por debajo del intento de la comprensión de esto que llamamos autonomía, es esa idea de que formamos parte de la vida. Al preguntarnos por la autonomía nos hacemos una pregunta al mismo tiempo: ¿qué es lo vivo? Al igual que los estados ya no los podemos comprender como algo separado del contexto general, de lo que sucede a nivel global, o al igual que no podemos comprender los organismos como ajenos a un ecosistema, ni los ecosistemas fuera
del orden de la vida en la Tierra, ni el niño, ni la escuela, ni las relaciones de autoridad y autonomía están separadas. La escuela se encuentra inserta en un primer órgano, que es la ciudad. Y cómo funciona la ciudad determina cómo y a qué debe hacer frente la escuela. No podemos pedir a la escuela que equilibre todos los desequilibrios que tiene nuestro modo de vida. O si lo hacemos, tenemos que ser conscientes de lo que estamos pidiendo. Estos desequilibrios en el estudio de Tonucci se centran en el aspecto de la autonomía, por cuanto los niños, por cómo funcionan nuestras ciudades, no tienen la posibilidad de jugar libremente fuera de casa y tener las experiencias fundamentales que de ellos se derivan. Y diciendo esto nos dice mucho más. Los niños no tienen un espacio propio donde estar y vivir la infancia, por lo que desde la escuela, sobre todo desde las escuelas activas y otras escuelas, que tratan de entender las necesidades profundas de la infancia, que son de nuevo las necesidades de lo vivo, ven que hay que proporcionar esos espacios, espacios de relación autónomos, espacios donde los niños puedan ser, puedan reconocer quiénes son, donde puedan vivir la infancia, donde su interés, sus ganas, su fuerza de crecimiento, su voluntad de crecer y de aprender pueda tener una vía de expresión, donde esa fuerza y esa energía esté a su favor. Y desde ese punto de vista nos preguntamos, entonces, ¿es esto lícito? ¿Es lícito pedir que la escuela atienda todos estos desequilibrios? ¿Qué debe proporcionar la escuela? ¿Qué debe proporcionar la ciudad si se trata de una ciudad donde pueden convivir seres humanos? ¿Qué tipo de relaciones se establecen? ¿Qué sistema de vida interconectado posibilitan nuestras ciudades? ¿Son las carencias de la escuela realmente una carencia de la escuela o una derivación de una deshumanización de los contextos de relación que se dan en las ciudades? Desde el otro lado, ¿cuáles son las necesidades de los niños y las niñas que este modo de vida no permite satisfacer? ¿Y cuáles son las consecuencias de no atender estas necesidades en el crecimiento? Antes, o al menos a la vez que pedimos a la escuela que las solucione, debemos ser conscientes de cuáles son estas necesidades y cómo se desatienden el día a día que conforma nuestro modo de vida. Tonucci nos habla de los niños y las niñas, pero en realidad nos habla de la relación y de la importancia de que las comunidades se nutran del interactuar cotidiano de las personas. Nos está hablando de la separación, de la compartimentalización, de estar cada vez más separados. Era importante ir a Pontevedra porque representa un ejemplo vivo de que se pueden hacer las cosas de otra manera. La visita ha sido profundamente emocionante y significativa. El alcalde me atendió con toda amabilidad, se sentó conmigo, ya ves tú, un maestrillo de un pueblito de Madrid, y me explicó durante casi una hora qué habían hecho y por qué lo habían hecho. Lo que vi en su presencia es claridad, inteligencia, constancia y sobre todo valentía. Y eso es lo que hace falta, coraje, tener claridad en lo que hay que hacer y hacerlo. Y perseverancia. Les han dado por todos lados, pero él junto con un equipo humano admirable han conseguido transformar completamente esa ciudad, transformando la vida de las personas que la habitan. Lo importante es que se pueden hacer las cosas si se tienen las ideas claras. También se hace eco de esa consigna clara de Tonucci, de que este tipo de proyectos son proyectos de los alcaldes, por cuanto tienen que poner en marcha a todo el ayuntamiento, a urbanismo, a seguridad, a comercio, a toda la concejalía. Todo el ayuntamiento tiene que apoyar y entender la idea, hacer la ciudad habitable para las personas. Miguel Ancho tiene claro que no gobierna para todos, pero sí que gobierna para la mayoría. Tonucci es solo una de sus referencias, y ellos beben de muchas fuentes, de muchas propuestas que tratan de humanizar los contextos urbanos. Y no hablamos de cosas muy estrambóticas, son todo cosas vistas desde cierto punto de vista, no solo de sentido común, buenas para la vida de la gente, sino además buenas para la productividad de la ciudad, para evitar contaminación, para evitar accidentes, para que las ciudades sean más limpias, más luminosas,
para que haya menos delincuencia. Tras hablar con el alcalde tuvimos una entrevista con Daniel Macenlle, que era el intendente principal jefe de la Policía Local de Pontevedra hasta 2019 y que actualmente es el director general de Protección Ciudadana, que lleva muchos años apoyando, implementando y aportando con su visión y su inteligencia este proyecto. Me asombró igualmente su claridad, su sensibilidad, su visión. Ahora os dejo con esta entrevista. Se pueden cambiar las ciudades, se pueden convertir en espacios habitables. Espero que sea de vuestro interés. La he montado con algunas imágenes de la ciudad, aunque lo podéis escuchar tipo podcast también. Y si podéis, daos un paseo por Pontevedra. Veréis el centro lleno de comercios, de pequeñas tienditas, panaderías, gente que se para, que habla entre ellos, terrazas por todos lados, un único nivel de pavimento en todo el centro. Y sobre todo si vais con niños os encontraréis con la sorpresa de que ese cuidado, que ya no sale automático al ver un coche paseando con niños, ahí no es necesario, porque los coches se paran, porque la prioridad la tiene el peatón, luego la bici y solo después el coche. No creo que haya ningún alcalde que vea esto, pero si lo hay, sed valientes, coño, y poneros las pilas. Y a nosotros, las personas de a pie, aprendamos a protestar y reivindicar con inteligencia. Es que nosotros hemos comido algo antes de salir. Anda, intruso. Y otras dos que me... Y una más que me va a dar papá. A ver si llegas hasta allí corriendo. Hasta allí, hasta el sol. Bueno, estamos a punto de entrar al ayuntamiento para conocer al alcalde Miguel Anxo, a ver qué nos cuenta la ciudad. Soy Daniel Macenlle Díaz. Hasta el finales del 2019 fui el intendente principal jefe de la Policía Local y actualmente soy el director general del área de Protección Ciudadana que coordina los servicios de policía y bomberos en el Ayuntamiento de Pontevedra, claro. ¿Nos puedes hacer un recorrido de cómo ha sido el camino de Pontevedra para llegar hasta hoy? En sentido de, sí, de dónde partía y con qué se ha enfrentado, ¿no? Bien, esto, antes de nada, decirte que el proceso de transformación urbana de Pontevedra se basa en un proyecto político.
absolutamente claro y donde se ha tenido, digamos, la valentía y el coraje de ejecutarlo, porque la transformación de las ciudades y del espacio público en los términos que se ha hecho aquí en Pontevedra inicialmente ha sido, digamos, muy chocante, ¿no? Fue incluso un shock para muchos ciudadanos. Fue un cambio profundo, un cambio de mentalidad, un cambio de la cultura de la movilidad muy profundo, y eso ha llevado su tiempo y ha tenido también sus resistencias. Por eso quiero hacer hincapié en el asunto del proyecto político. Si no hay un proyecto político y la decisión, la voluntad de ejecutarlo, aquí no se puede hacer nada. Porque, es decir, el ayuntamiento es el que tiene cierta capacidad normativa para obligar a los ciudadanos, es el que tiene los recursos económicos o la capacidad para buscarlos, y es el que tiene la capacidad para lidiar con las situaciones, buscar apoyos y gestionar rechazos. Si no hay eso, cualquier proceso de transformación es muy difícil. Y la segunda de las claves en este proceso de transformación fue seducir, ganarse a los técnicos municipales, a la administración, que es la herramienta que tiene el poder político para transformar y para ejecutar sus políticas, ganarse a los técnicos municipales y alinearlos detrás de este proyecto de tan hondo calado, ¿no? Y entonces, ¿de dónde partimos? Pues partimos de una ciudad, en mi opinión, saturada de coches, una ciudad al uso en los años 80, 90, una ciudad donde todo el espacio público, el coche nos ha traído muchísimo bienestar. Ha sido un invento increíble, donde de repente pasamos de cargar las cosas al hombro a llevarlas en el coche, donde de repente pasamos de hacer desplazamientos que tardabas muchísimo a hacerlos en periodos de tiempo más cortos. En fin, es obvio, ¿no? Lo que ha representado el coche, cómo ha transformado la sociedad. Y fue un invento de tal calado, fue una aportación de tal calado que en su momento se universalizó y lo adorábamos de tal manera que pusimos todo el espacio público de las ciudades a disposición de los coches. Lo importante es que los coches pudieran circular, que no se atascaran, que hubiera fluidez y que hubiera grandes bolsas de aparcamiento para poder dejarlo y hacer lo que fuese, ¿no? Y entonces Pontevedra era rea, como yo creo que todas las ciudades del mundo, de esa concepción del vehículo, y por lo tanto de la concepción del espacio público. Por eso la transformación pues implicó resistencias, porque los cambios eran un cambio de tal calado y de tal profundidad que daba miedo. Entonces hubo mucha gente que no lo entendía, ¿no? Y entonces nos encontramos con, la situación era una ciudad caótica, una ciudad gris, una ciudad permanentemente atascada, donde todo el espacio público estaba destinado al coche. El centro histórico, pues, en fin, estaba muy deteriorado, estaba mal iluminado, lo tomó en su momento, se tomó para determinadas actividades ilícitas, el trapicheo, el consumo. Eso expulsó a parte de la... estar en el espacio público era inseguro y la gente, esas zonas se evitaban, ¿no? Y el hecho de tener todo el espacio público disponible para los coches afectaba a la calidad del aire, afecta al ruido, al descanso, al bienestar. Y bueno, partiendo de esa situación, en el 99 entra la nueva corporación, que llevaban 12 años en la oposición, que conocían perfectamente la ciudad y que tenían las claves, o ellos creían tener las claves para transformarla. Y en esos términos empezaron a ejercitar sus políticas de recuperación del espacio público en aras a que los espacios públicos tuvieran una función distinta,
que no solo fueran para el tránsito y el estacionamiento de vehículos, sino que el espacio público fuera algo más humanizado, fuera algo más democrático, fuera susceptible de una pluralidad de usos. Las ciudades, tal y como te estoy contando, así concebidas para el coche y tal, solamente se puede mover con prestancia y con fluidez una persona que tenga coche. Y una persona, pero para tener coche tienes que tener cierto poder adquisitivo, porque los coches hay que comprarlos y hay que mantenerlos, tienes que tener trabajo. Tienes que estar en buena forma, porque esas ciudades así concebidas, aceras de 18 centímetros de bordillo, farolas, bancos, contenedores, es decir, no es fácil moverse. La ciudad estaba diseñada, estas ciudades están diseñadas para un usuario tipo, normalmente un varón de mediana edad, con trabajo y coche. Pero ¿y qué pasa con el resto de los usuarios? Porque en la ciudad no hay un usuario tipo, en la ciudad hay muchos usuarios, hay niños, hay mayores, hay personas discapacitadas, hay gente joven, hay adultos, en fin, tenemos una variedad importante. Y la cuestión del espacio público concebido en términos de solo para el coche expulsaba de las calles a todos los demás. Es decir, nadie deja a un niño jugar en un espacio donde los coches puedan pasar a 50 o 60 por hora. Es muy difícil que una silla de ruedas pueda bajar un bordillo de 14 o 15 centímetros so pena de caerse o de no poder rebasar ese obstáculo. Es muy difícil que un ciego se mueva en una ciudad tan caótica, ¿no? Entonces aquí el principio que mueve todo esto es: vamos a construir un entorno urbano que sea apto para todo el mundo, y para eso necesitamos una ciudad donde el espacio público sea susceptible de una pluralidad de usos, y para eso tenemos que construir el espacio público a la medida de los más débiles. Nosotros queremos que los niños jueguen en la calle, pero que jueguen solos, que ellos pongan sus normas, sin vigilancia de adultos, porque eso tiene una importancia grande a la hora de su desarrollo intelectual. Un niño que no juegue en la calle puede tener ciertas dificultades de relación, como que no maduras adecuadamente, y eso en el futuro te puede generar algún tipo de problemas, ¿no? Bueno, eso lo explica muy bien Tonucci. Hay por ahí investigadores como Sergio Pelling de la Universidad de Alberta, que aquí en el PowerPoint puedes ver algunas de sus afirmaciones. Dice que el juego en la calle, el juego independiente, el juego libre, cablea las conexiones neuronales, y eso te da mayores habilidades sociales, mayores facilidades para el aprendizaje, en fin, una serie de ventajas que, si no existe eso, posiblemente esas conexiones no se lleguen a realizar adecuadamente. Entonces, una ciudad hecha para los más débiles significa que el espacio público tiene que tener otra proyección, tiene que tener otra concepción, tiene que tener otra naturaleza. Y entonces empieza por recuperar el espacio público el espacio público único y exclusivamente, o en el 90-80% dedicado a los vehículos, y se empieza eso a recuperar para los más débiles. Los más débiles, como digo, son los niños, son las personas mayores, son los que tienen dificultades para moverse. Esto es un fenómeno que se ha dado en todo el mundo. Me refiero a la preocupación por la saturación de la que son objeto las ciudades a consecuencia de estar invadidas por los coches. Y se han puesto en práctica multitud de iniciativas para reducir los coches en la ciudad. Está el tema de Londres: pagas por entrar. Entonces, claro, no todo el mundo puede pagar, por lo tanto solo entran los que pueden pagar, y por lo tanto el tráfico se reduce. Tenemos experiencias como la de Roma, donde solo dejaban entrar a los residentes.
El resto no podía entrar, sistema de cámaras, te pillaban la matrícula y si entrabas te sancionaban. Tenemos el sistema de las matrículas pares e impares, que lo utilizan en París, se utiliza en algunas ciudades, cuando la calidad del aire ya es irrespirable, ya es muy mala, ¿no? Entonces, claro, tienes el coche matrícula par, puede salir los días pares, matrícula impar, puede salir los días impares. Hubo mucha gente que directamente se compró un coche de segunda mano con la matrícula contraria a la que tenía, y así no solo sales todos los días, sino que además contaminas más. Pasos elevados, que no te los suben las personas mayores, pasos subterráneos que son inseguros y son auténticos focos para atracos, para la comisión de delitos. Es decir, se intentaron un montón de fórmulas bajo esa premisa. El tráfico en las ciudades, tal y como está, en los términos que está y en las cantidades, que es inasumible. No se puede vivir así. Y partiendo de esa base, aquí se inicia la reforma, pero, digamos, excluyendo todas estas medidas que fueron tomadas y que no funcionaron, en estas ciudades no funcionaron de manera adecuada, redujeron, pero no en la medida necesaria. Y aquí, digamos, la medida que se toma es la intervención en el espacio público. Vamos a expulsar el coche, vamos a recuperar el espacio y vamos a dárselo a los peatones. Y se inicia, ganan las elecciones en el 99, en junio del 99, toman posesión en julio y lo primero que hacen es, el 1 de agosto, se peatonaliza todo el centro histórico. Se peatonaliza, pero además por la brava, ¿no? Es decir, vallas en todo tal y aquí no entra nadie, salvo los residentes que tengan que entrar y tal. Se hace un bando con 5 artículos donde se sientan las bases de que aquí no se puede circular, aquí no se puede aparcar, salvo los usos de necesidad. Es decir, aquí va a poder llegar el residente a su garaje, aquí va a poder llegar un camión de carga y descarga, aquí va a poder llegar un coche que transporte a una persona mayor, aquí va a poder llegar, pues no sé, un coche particular para cargar una nevera. Es decir, para coger bultos de peso, para una serie de cuestiones. Y el resto del tránsito está prohibido. Y entonces empieza el proceso de hecho, se ha reducido el tráfico en la zona monumental en el 92%. Es decir, solamente entra el tráfico que llamamos necesario. Ese proceso que se inicia ahí, se inicia, como digo, en agosto del 99. Eso dio lugar a que mucha gente se preocupara, sobre todo comerciantes, creyéndose que los negocios se le iban a arruinar porque los coches no podían pasar. Una preocupación común. Sí, claro, es que no conozco a nadie que se le ocurra estar viendo escaparates cuando está en un atasco. Cuando estás en un atasco estás cabreado, quieres salir de ahí, quieres... Y sin embargo, si tienes las calles vacías donde te puedes desplazar a pie y tal, pues supongo que más gente verá los escaparates y más opciones de venta tendrás, ¿no? Sí, pero, por un lado, se me arruina el negocio, yo no quiero esto, decían algunos, no todos, porque después había también, digamos que también se gestionaron apoyos, había muchas asociaciones que lo veían y que querían eso, ¿no? Y por otro lado, el rechazo a perder los privilegios. Oiga, si yo iba a tomar una copa y podía dejar el coche en la Plaza de la Ferrería, que por cierto, cuando llegabas a tomar la copa a la Plaza de la Ferrería no encontraba sitio porque ya estaba todo ocupado, porque el espacio público es limitado y los coches, es decir, la producción y la puesta en funcionamiento de coches es muy superior al espacio público. Pero bueno, no lo encontrabas en la Plaza de Ferrería, bajabas a la Plaza de la Leña, estabas pululando por ahí, montando un follón de tráfico, pero tenías esa expectativa. Y por lo tanto yo no quiero perder esas expectativas. Bien, por eso cuando hablo de decisión política y de coraje, me refiero a que cuando uno va a la política con intenciones de transformar la sociedad en positivo,
tiene que ser consciente de que tiene que hacer lo que tiene que hacer, aunque eso después le dé malos resultados y tengas que ir para casa. Es decir, el político tiene que tener un plan B. No puede vivir de la política, porque te pueden echar si haces lo que tienes que hacer. Entonces, y si no, pues tocas la flauta según crees que la gente quiere oír, pero no transformas nada. Entonces, cuando hablo de coraje para ejecutar ese proyecto, hablo precisamente de ni un paso atrás cuando esto es lo que hay que hacer. Y así estuvieron durante 2 o 3 años, con este tire y afloja, manifestaciones, follones en los plenos, prensa, todos los días criticando las medidas que se tomaban, los comerciantes que querían que doble carril, aquí que decían que ni para atrás, que solo los coches necesarios y demás, ¿no? Y durante todo este tiempo tampoco cesaron en el intento de transformar el centro urbano, el centro histórico, de tal manera que a los 3 años el centro histórico estaba completamente transformado. No solo el subsuelo, que sanearon y metieron los servicios más modernos que se podían, desde fibra óptica, pasando por mayor sección de las tuberías, el agua, las tuberías de agua, hidrantes en todos lados, con la presión adecuada, bueno, todas estas cosas que no se veían, pero sí se veía los suelos completamente transformados, sí se veía la iluminación, sí se veía la ausencia de coches, sí se veía lo que realmente se quería. Y los ciudadanos pudieron ser testigos de ese proceso de transformación, lo que los yonquis desaparecieron, y no por una actividad policial, sino porque al mejorar el espacio, al iluminarlo, al revitalizarlo, y al ocuparse por gente, esta gente se va porque necesita, digamos, cierta intimidad, necesita oscuridad, y entonces se fueron, directamente desaparecieron de allí. Y la gente pudo ver las ventajas o inconvenientes que presentaba el modelo que se proponía, que por cierto habían ganado las elecciones basándose en su programa, o sea, en su programa electoral figuraba esta transformación. A partir de ahí, bueno, a la gente le gustó. Los ciudadanos tontos no son. ¿Qué pasa? Que al principio es normal tener miedo, pero cuando puedes ver, y además lo hicieron bien, porque lo hicieron dentro del periodo electoral, si estos los pilla a medio camino, no ganan las elecciones, pues pasaron de 7 a 11. Una vez superado esta fase inicial, se empieza, es decir, el proyecto no es que se quede en el centro histórico, el proyecto es que toda la ciudad sea una ciudad para las personas. Entonces empezó un proceso de recuperación del espacio público por el resto de la ciudad, basado en 2 cuestiones básicas. Una, plataformas únicas. Las plataformas únicas son, eso, de puerta a puerta, en ambos lados de la calle, no hay ningún tipo de acera, es todo llano, todo al mismo nivel. Y ahí, en esas plataformas únicas, vamos a reducir el tráfico y vamos a no solo reducirlo, sino que las velocidades sean muy pequeñas, vamos a llenarlos de gente para que el espacio público no solo sea un espacio para moverse, sino que sea un espacio de relación, para la convivencia, pero para la relación de todos, donde haya ricos y pobres, blancos y negros, donde la gente se pueda conocer, pueda relacionarse, pueda discutir, pueda intercambiar opiniones, pueda ser, digamos, un espacio público. Así generado, hace una sociedad más democrática en términos de que todos son iguales en ese espacio público y en términos de tolerancia. Es decir, el problema es cuando tú haces guetos, cuando a los inmigrantes los metes en una zona, cuando haces estos asentamientos al borde de las ciudades en condiciones de mala calidad urbana. Ahí, digamos que estás generando un caldo de cultivo que a la larga eso va a ser muy perjudicial.
Es decir, el espacio público integra. Donde no se puede llegar, y por supuesto, en las plataformas únicas, la prioridad es siempre del peatón. Y entendemos por peatón no solo al que se mueve a pie, sino al que va en silla de ruedas, al que lleva un vehículo por la mano, al menor de 12 años, que va en bicicleta, etcétera, etcétera. Por estas plataformas únicas, a velocidad muy reducida y respetando la prioridad del peatón, se puede mover un camión, un turismo, una bicicleta, lo que sea, siempre respetando la prioridad del más débil. El camión tiene que respetar al coche y a la bicicleta y, por supuesto, al peatón. El coche tiene que respetar a la bicicleta y la bicicleta tiene que respetar al peatón. Sí, eso lo hemos visto. Vas paseando y tu primer impulso cuando viene un coche de servicio es cuidado, y la sensación de que el coche muy educadamente se para y te esquiva con mucho cuidado y ni te grita ni te... Es que la ordenanza de movilidad amable, que fue publicada ahora en el año 2020, recoge, entre otras cosas, que la prioridad peatonal, es decir, partiendo de la concepción del espacio, que uno de los usos del espacio es la estancia, si tú encuentras a unos niños jugando o a unas personas hablando, tú no puedes pasar. Tienes que esperar a que se vayan. Y si no, discretamente te separas 1,5 metros y despacito los vas rebasando. Pero está prohibido tocar el claxon para que se aparten, echar el coche encima, acelerar, es decir, perturbar a los ciudadanos, que están disfrutando de ese espacio público. Porque el vehículo, es decir, Pontevedra no es la ciudad que prohibió los coches, eso que dice la televisión francesa y todo eso, sino que ha expulsado los coches innecesarios. Y los coches necesarios para que una ciudad funcione son pocos. Por lo tanto, no necesitas el espacio que le estás dando actualmente. En aquellas calles donde no se ha podido hacer plataformas únicas, porque el coche también tiene que pasar, se ha ganado espacio ancheando aceras. Es decir, una vía tradicional, imagínate, de 12 metros, tenía 2 carriles de circulación, 3,5 y 3,5, para cada sentido, 7 metros. Y después un aparcamiento de 2 metros, 9 metros, y 2 aceras de 1,5. Es decir, el 75% o el 80% del espacio para el coche y el 20 o el 30 para el peatón. Si tú eso lo inviertes y dices, bueno, ¿qué necesito yo en una acera? Pues mira, en la acera van bancos, farolas, contenedores de basura, en fin, necesitas ya un ancho para que eso, porque claro, no lo puedes tener en el carril de circulación. Pero también necesitas un espacio para que la gente se pueda mover. Y aquí se utilizó como medida el paraguas. Es decir, 2 paraguas abiertos que se pueda cruzar uno por otro, ese es el espacio, porque se pasan 2 paraguas, pasan 2 sillas de ruedas, 2 carritos de bebé, etcétera, etcétera. Entonces, 2,5 metros, 2 metros los necesitas para el mobiliario urbano y para lo del paraguas 2,5 metros. Por lo tanto, nos vamos a hacer de 4,5 metros de ancho por cada lado y al coche le dejamos el 30% restante, que son los 3 metros, o el 25%, que son los 3 metros, de carril. Y después unas zonas de servicio, no muchas, para que puedan hacer la carga y descarga, para que puedan parar un momento y fuera. Entonces, aquí no se ha cobrado por entrar, no se han utilizado matrículas pares o impares, ni nada de eso. Simplemente se le ha restado espacio al coche. Espacio para circular y espacio para aparcar. Ahí has eliminado un montón de tráfico, pero ese montón de tráfico que has eliminado es insuficiente. Entonces se ha hecho un diagnóstico de los tráficos que hay en la ciudad. ¿Qué tipo de conductores? ¿A qué vas cuando pasas por la ciudad? Pues puedes utilizar la ciudad para ir de un pueblo a otro, que era lo que pasaba con el puente del Burgo, era el único puente que había, y aquí la Nacional Vigo-Santiago y Orense-Santiago pasaba todo por el centro de la ciudad y salía por el puente del Burgo. Eso es el tráfico de paso. Ese tráfico simplemente pasa y no te deja nada
Bueno, nada bueno, te deja atascos, te deja muertos, te deja heridos, te deja contaminación, pero nada bueno no te deja. Es decir, es un tráfico absolutamente prescindible. Hay otro tipo de tráfico que es el tráfico de agitación, que es el tráfico que busca aparcamiento. Cuando tú vas, si vinieras en coche, tu primera intención sería llegar a Michelena 30, que es aquí, con el coche. Y dirías, coño, malo será que no encuentre un sitio para aparcar. Pero no lo ibas a encontrar porque antes que tú habrían llegado 70.000. Y entonces, ¿qué haces? Empiezas a dar una vuelta a la primera manzana, a ver si encuentras algo. Y no lo encuentras. Y a la segunda y a la tercera. Pero el problema es que no lo haces tú solo, lo hace un montón de gente. Entonces, tienes la ciudad permanentemente atascada entre el tráfico de paso, que no va a ningún lado en la ciudad, y ese tráfico que está buscando estacionamiento. Esos dos tráficos son prescindibles, la ciudad no los necesita. ¿Y qué tráfico necesitas? Pues el tráfico de destino, el tráfico necesario para la calidad de vida y para la actividad económica. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que pueda entrar la carga y descarga, porque si no, esta es una ciudad de servicios. Si no tenemos eso, los servicios no le llegan los suministros y no pueden vender. Necesitamos que, una cuestión de calidad mínima de vida es que si tú tienes un garaje en el centro de la ciudad o en el centro histórico, puedas llevar tu coche a tu garaje y guardarlo ahí. Necesitamos que las personas con movilidad reducida puedan ser transportadas, si es necesario, a su domicilio y recogidas. Necesitamos que si uno vende piensos, pues coño, que los clientes puedan llegar allí, coger el saco de pienso, que pesa a lo mejor 25 o 40 kilos, meterlo en el coche y llevarlo. Es decir, el furgón que va a recoger, el furgón blindado que va a recoger el dinero del banco, no vas a hacer, aparte que se los pueden robar, bueno, pues ir con las sacas llenas de... No queda bien, ¿no? Entonces él podrá llegar al banco, recoger el dinero y marcharse. No es de recibo que si tú vienes, en tu caso, que te hagamos dejar el coche a 2 kilómetros, que tengas que venir cargado con las maletas al hotel. Y entonces, para eso sí que vas a poder entrar. Es decir, todo el mundo va a poder entrar, pero para una actividad concreta, que es esta actividad que nosotros hemos englobado dentro del concepto de servicios. No se puede entrar en la ciudad ni aparcar, salvo para realizar algún tipo de servicios. Y los servicios es esto que te estoy contando y otras actividades homologadas que las tenemos tasadas. Entonces, recuperado el espacio, se ha eliminado un montón de tráfico. Si nos cargamos el tráfico de paso y el tráfico de agitación, nos vamos a cargar otra cantidad de tráfico impresionante que nos va a permitir recuperar adecuadamente todo el espacio público. Y entonces se ha hecho un sistema de bucles, de tal manera que si tú entras por el norte en la ciudad, no te vamos a permitir continuar para llegar al sur. Te vamos jugando con las direcciones, te vamos a hacer una U y te vamos a mandar para el norte. Igual. Si entras por el sur, pues te vas a salir por el sur. Y si donde no se puede hacer esto, tú no vas a poder llevar una continuidad rectilínea, sino que vas a dar un montón de vueltas para llegar al otro extremo, de tal manera que no te es rentable pasar por el centro. Es mejor que te vayas por el borde. Por esta vía se ha eliminado muchísimo tráfico. ¿Y con eso qué consigues? Que la gente que sí tiene que entrar en la ciudad, aunque dé más vuelta, llegue antes, porque hay muy poco tráfico. La segunda cuestión es cómo cargarnos el estacionamiento. Porque si tú vas a llevar a una persona mayor, necesitas dejar el coche. Si tú haces la carga y descarga, necesitas dejar el coche. Pero no necesitas dejar el coche si vienes a trabajar y ocupar el espacio. Mira, aquí hay 17.000 funcionarios en la ciudad de Pontevedra, que es capital de provincia. Y hay así como 10 o 12.000 plazas de aparcamiento, lo que es en el centro. A las 8 de la mañana no tienes un sitio disponible porque está ocupado por los primeros funcionarios que han llegado. Pero tú no lo sabes, o esperas encontrar, y entonces entras. Lo que se ha hecho es romper la expectativa de encontrar estacionamiento. ¿Y cómo se ha roto? Pues con un esquema de estacionamiento que
En el centro de la ciudad no se puede aparcar. Para servicios, más de 15 minutos. Y para carga y descarga, más de 30. Y al mismo tiempo que yo te impido, si vienes a trabajar, que puedas entrar, porque en 15 minutos no desarrollas tu jornada de trabajo, si vas de compras no puedes hacer ese, o si vas de marcha, no, en 15 minutos no lo arreglas, y como estés más de 15 minutos te voy a denunciar y además te voy a llevar el coche con la grúa, con lo cual vas a tener que pagar la retirada y vas a tener que pagar la multa. Y al mismo tiempo te ofrezco una solución que no es demasiado agresiva y que además promociona los modos de transporte de movilidad activa. Y es, si tú no quieres pagar un aparcamiento de bajo superficie, que puedas entrar en el centro de la ciudad y te metes en un aparcamiento que, por cierto, tampoco son de los más caros, está una hora 10 minutos la hora. Si no quieres ir a un parking privado, tú puedes dejar el coche en los aparcamientos de borde, que tenemos cerca de 3.000 plazas de aparcamiento gratuitos e ilimitados. Normalmente entre 10 y 7 minutos andando. A mí dame un aparcamiento gratuito a 10 minutos de mi destino en cualquier ciudad y te lo firmo ahora mismo. Pero si quieres entrar, eso que vas a hacer una visita al médico y llevas a tu madre, bueno, pues puedes llegar, parar, dejarla, instalarla dentro, sales, te llevas el coche fuera y después sales un poquito antes, te acercas, la recoges y te vas. Por esta vía de la reducción del tráfico a través del esquema de estacionamiento y de las direcciones, también se ha sacado un montón de tráfico, quedando reducido prácticamente el tráfico que entra en el centro, eso reducido al tráfico necesario. En la Plaza de España, que es esta plaza que está aquí, está el ayuntamiento, la sede, o lo que era el ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento, la subdelegación del gobierno, por ahí pasaban 30.000 coches todos los días. Ahora no llegan a los 800. Y una vez recuperado el espacio y reducido el tráfico, nos queda un tercer apartado, que es el calmado del tráfico. Nosotros no podemos permitir que por ahí se vaya corriendo cuando hay un montón de peatones y otras actividades en la vía pública. Y entonces se empiezan a implementar una serie de medidas, como son la supresión de semáforos, que parece un contrasentido, pero los semáforos están inventados para que el tráfico rodado fluya, que no paren mucho, que nadie los perturbe, que puedan, las ondas verdes, que puedan correr de un lado a otro. Pero claro, eso tiene una contrapartida, y es que el peatón está considerado como un estorbo a esa fluidez, a esa necesidad de desplazarse rápido, a eso ponérselo fácil al coche, ¿no? Si tú sacas los semáforos, la prioridad pasa a ser peatonal. Y como tienes muchos pasos de peatones, unos están cruzando por aquí, otros por allá, otros por el otro lado, y el tráfico va parando. Y por lo tanto reduces la velocidad en términos bestiales. Claro, eso después va a tener consecuencias en la siniestralidad vial. En Pontevedra llevamos 10 años sin un solo muerto por accidente de tráfico. Tuvimos el año pasado uno, que era el año número 11, en una entrada aquí en la ciudad, o sea, es en el Ayuntamiento de Pontevedra, en el borde con Marín, en una vía que ni siquiera es del Ayuntamiento, que se pidió reiteradamente que se hicieran medidas de calmado de tráfico y el titular no las ha hecho. Pero bueno, digamos que nos ha roto esa racha, pero estoy hablando de toda la ciudad. En las zonas tratadas no ha habido muertos y prácticamente no hay ni accidentes, es decir, ni siquiera con daños materiales, porque se actúa sobre la velocidad. Otro de los elementos de calmado del tráfico es jugar con el estacionamiento también. Teníamos una vía, por ejemplo, que estando limitada a 30, la media era de 56 y tenías picos de 90. A esa vía se le eliminó un carril, se le pusieron 2 lomos de asno y el estacionamiento, que estaba en batería de 60 grados de cabeza, es decir, así como llegabas, estaba preparado para que los vehículos salieran de la corriente de tráfico y los otros pudieran correr.
Simplemente con variar ese estacionamiento y ponerlo en sentido contrario, te obliga a rebasar el estacionamiento, parar y dar marcha atrás. Pues con esas tres medidas, la media en esa calle, 26 kilómetros por hora, se acabó el problema. Otra de los elementos que utiliza son los pasos elevados. Los pasos elevados, si corres mucho, puedes dañar el coche. Y los pasos elevados tienen dos funciones. Por un lado, garantizar el cumplimiento de la ley de accesibilidad. Van de acera, a la misma altura del bordillo, con lo cual una silla de ruedas, una persona mayor y tal, pasa por ahí sin ningún esfuerzo. Si tienes que bajar el bordillo, para muchísima gente, eso es un gran esfuerzo. Es el coche el que sube, ¿no? Exacto. Después pues, tenemos el elemento psicológico, ¿no? Es decir, cuando vas al paso elevado, cuidado que estás en mi terreno, si bajo yo a la calzada estoy en el tuyo y tengo que andar con muchísimo más cuidado. Y después, si tú vas a unas velocidades que no son las adecuadas, pues te puedes dejar los fondos del coche ahí, claro. Y entonces, con esto estás generando un entorno físico donde no se puede correr. Y hay normas que no se pueden dejar al arbitrio de los conductores. En concreto, la de la velocidad, que es la que está detrás de un altísimo porcentaje de heridos graves y muertos. Bueno, después se han construido rotondas desde el punto de vista como distribuidores de tráfico, que son innecesarias porque no, pero que de alguna manera, como la prioridad es invertida dentro de la rotonda, tiene prioridad que está dentro, también ayuda. Bueno, se han utilizado una serie de técnicas que nos ha llevado pues a pasar de 30 muertos en los 10 años, en 10 años, a 3 en los últimos 10. A 3 en los últimos 15 y a 0 en los últimos 10. Y hemos pasado de años de 120, 130 heridos graves. Este año creo que tuvimos 9, el año anterior creo que tuvimos 12, el otro 4, es decir, estamos hablando de cifras casi de resistencia. Y en las zonas, ya te digo, donde se han hecho carriles únicos, plataformas únicas, en el centro de la ciudad prácticamente no hay ni accidentes. Entonces, recuperación del espacio, reducción del tráfico, de ese tráfico que queda, y calmado, son, digamos, las tres patas, los fundamentos filosóficos de la transformación de la ciudad. ¿Y eso después en qué se traduce? Pues eso, en seguridad vial, en buena calidad del aire, en ausencia de ruido, en accesibilidad, y no podemos olvidarnos de que si tú recuperas el espacio público y no eres capaz de llenarlo de gente, eso es un fracaso, porque nadie va a entender lo que estás haciendo y el coche volverá. Es decir, el correlato de la recuperación del espacio público tiene que ir acompañado de que los ciudadanos a pie tomen ese espacio. Entonces, hay que hacer también un esfuerzo importante en la revitalización de ese espacio público. Y aquí, desde el principio, se tuvo eso muy en cuenta, y cine al aire libre, actuaciones de payasos, teatro, conciertos, es una constante durante todo el año en la ciudad. Pruebas deportivas. Aquí ha pasado la Vuelta Ciclista a España, la contrarreloj, la hemos metido por el centro de la ciudad. Por el centro de la ciudad. Entró por el Puente de la Barca y salió ahí al río, pero pasó por aquí, por aquí. Ahora vamos a tener en el 2023 la final de las series mundiales del triatlón. La final, que eso es como la Champions League en triatlón. Y normalmente se hace en esa área que ves ahí del río hacia el norte, que es una zona, bueno, que te permite manejar, digamos, no atascar la ciudad y tal, y la carrera a pie pasa por la zona monumental. Pues este año vamos a meter la Vuelta Ciclista también por el centro de la ciudad. Deporte, cultura, música, religión, las procesiones, ¿saben? Y claro, antes cuando llegaba la Semana Santa y tenías que articular un plan de tráfico para las procesiones, te volvías loco porque necesitabas 70 guardias en 70 cruces. Ahora con un motorista, porque no hay tráfico delante, ya no tienes ningún problema.
Y ese es un poquito el resumen. Bueno, el resumen que no es tan resumen, pero bueno. Todo lo que cuentas se siente de manera clara simplemente con darte un paseo. Es así, es la sensación de... es una ciudad para la gente, donde se puede habitar, donde se puede vivir. Y es emocionante porque es esta sensación de, si hay voluntad, se puede transformar la vida de las personas. Entonces, Y en términos de salud no te digo nada. Bueno, claro, el hecho de echarlos a andar a todos. que me contaba Miguel Ancho que hay un premio que está como específicamente dado por ese hecho de que contempla... El Center for Active Design de Nueva York. El de Bloomberg, ¿no? El de Bloomberg. Que tiene La Fundación Bloomberg. toda esta consideración de los beneficios a nivel de salud, ¿no? Vale, esa iniciativa de los americanos, de hecho somos la única ciudad no americana que tiene ese premio. Y creo que la única ciudad incluso. Eso sale por el problema que tienen de obesidad y las proyecciones que le dan, y entonces han decidido que tienen que hacer algo. Y bueno, han hecho políticas, exacto, políticas para modificar los hábitos alimentarios. Ahí andaba la Michelle Obama con todo aquello de productos frescos y tal. Y después, tanto edificios como determinadas zonas o ciudades que promuevan la movilidad activa, bicicleta, caminar. Uno de los premiados fuera la Academia de Policía de Nueva York, creo, porque sacaran los ascensores, metieron unos pasillos inmensos, escaleras para arriba y para abajo, para que todo el mundo tuviera que mover a pie, ¿no? Y en términos de el trabajo más específico de Tonucci con los niños y las niñas, ¿cómo funciona el Consejo de los Niños y las Niñas en Pontevedra? Se reúnen una vez al año, ¿no? Una vez al año. Y ahí se pues... Ahora ya no. Aquí teníamos un proyecto que era el proyecto de caminos escolares. Bueno, teníamos y tenemos. Y me voy a explicar. Este es un proyecto que nace en el año 2010 y lo que se pretendía es que los niños vayan andando solos al colegio. Y cuando hablamos de solos, hablamos de sin la vigilancia de sus padres o tutores o guardadores, pero al mismo tiempo acompañados por toda la sociedad. Entonces es un proyecto que eso pretende que los chavales vayan en grupo, pero si tienen algún problema que puedan ser auxiliados, ¿no? Entonces, porque los padres tenían miedo a dejar a los chavales solos, a destetarlos. Porque, claro, pueden ser objeto de un delito, pueden ser objeto de un atropello y tal. Para evitar eso, el proyecto se presentó en el colegio, a los directores primero, porque si el colegio no lo asume es muy difícil. Después al claustro, después a la directiva del AMPA, porque si los padres no lo ven, no sale, y si los padres lo ven, entonces al AMPA en asamblea. Y ahí se discutieron los pros, los contras, las ventajas que tenía esto. Lo han visto claramente todos los profesores, padres, se comprometieron a trabajar en él, y ahí sacamos un proyecto de las rutas más adecuadas para que los chavales se movieran, y aquellos puntos de cruce que había que proteger especialmente porque se consideraban más. Nosotros eso teníamos claro que no tenía, ningún valor en términos de seguridad, pero sí en términos de seguridad subjetiva. Los padres decían, bueno, en este cruce que yo le tengo miedo, ahí va a haber una persona que va a ayudar a los niños a cruzar. Pretendíamos que fuera también un proyecto de cohesión social, en términos de que sean las generaciones más antiguas las que ayuden a cruzar a los niños en estos cruces, porque eso pone en contacto a los chavales con los abuelos, no los abuelos biológicos, con la última generación. A los abuelos los mantiene relativamente entretenidos porque se sienten más útiles, y a los chavales acabarán viendo con el transcurso del tiempo que los mayores también han cumplido una función, que van a tener una visión de respeto y de consideración quizás mayor de la que tienen actualmente hacia los mayores. Los mayores no fuimos capaces porque tienen unas agendas tremendas.
entre gimnasios, viajes y después que tienen miedo también al compromiso a largo plazo. Y esto era por 9 meses, decíamos, bien. Bueno, para evitar eso y que se nos fuera al garete el tema, contratamos una empresa de ocio y tiempo libre, que nos puso monitores en los cruces que acordamos y punto. Y después, para evitar este miedo, y si le pasa algo y si me lo secuestran y tal, hablamos con las asociaciones de vecinos y las asociaciones de comerciantes que se comprometían a estar pendientes de los niños. Los comerciantes salían a la puerta de su comercio a la hora de entrada y salida, estaban allí vigilantes, había unas pegatinas que ponían aquí ayuda, si al chaval le pasaba algo podía entrar en ese comercio, de allí llamaban a los padres, al colegio, a la policía, lo que fuera. En el colegio los profesores tenían un listado de los chavales que iban solos, de tal manera que si en 10 minutos no aparecían, había un retraso de 10 minutos, llamaban a casa. Claro, cuando empezaron a llamar a casa, los padres empezaron a ver que iba en serio esto, porque claro, muchas veces él ponía el chaval malo y no decían nada, entonces ya tenían la llamada del colegio y digo, hostias, sí funciona. Y se pone en marcha en un colegio determinado. Empezamos a trabajar este tema desde la perspectiva de la autonomía. Es decir, los chavales viven en auténticas burbujas de cristal. Son la generación del asiento de atrás, se les lleva a todos lados. Y cada vez que tienen un problema solo tienen que levantar la cabeza, mirar a papá o a mamá y ya está. Pero claro, es que esa falta de autonomía continúa contigo y te encuentras con que en las universidades ves a los papás cubriendo las matrículas de los chavales. Y eso no es una broma y no es nada bueno. Porque, claro, estamos criando gente muy dependiente y después cuando tienen cierta capacidad para soltar la cuerda que los ata también vamos por donde vamos, ¿no? Entonces, trabajar la autonomía desde jovencito tiene mucho que ver con el espacio público y tiene mucho que ver con andar solo. Se trabajó en términos de autonomía, se trabajó en términos de cohesión social, se trabajó en términos de cohesión social también con los comerciantes y con los vecinos, es decir, ese concepto de tribu. Los niños son tuyos, pero son de todos, porque son nuestra mayor riqueza, son los que nos van a sacar las castañas del fuego en el futuro. Se trabajó en términos de seguridad vial, es decir, si tú sacas los coches de los entornos escolares, disminuye un montón la inseguridad vial. Los principales enemigos de la seguridad vial en los entornos escolares son los padres. Te aparcan encima de las aceras, en los pasos de peatones, en dobles filas, maniobra, marcha adelante. Es una situación de inseguridad total. Eso lo hemos eliminado todo, porque además el que no quiere participar en el camino escolar tiene todo el derecho del mundo, pero mire, usted no me aparca mal en el entorno del colegio si no se lo llevo. Claro. Y no, sin más problema, eso desapareció. Pero estás hablando de calidad del aire. Hicimos unas mediciones en un colegio, aquí en una plaza, que tenía 150 estacionamientos ilimitados y gratuitos. Y tenía un tráfico de 6.000 vehículos todos los días por ahí. Nos cargamos la mitad de las plazas y la otra mitad la dejamos a 15 minutos. Y al día siguiente directamente desaparecieron 4.000 vehículos. ¿Por qué? Porque los otros 4.000 iban dando vueltas a ver si encontraban un sitio. No lo encontraban y se iban. Y pues eso, ahí hablábamos de un ahorro de 40 toneladas de 40 toneladas de CO2 que se dejaban de emitir con esos 4.000 vehículos que pasaban todos los días por el entorno de ese colegio. Pues eso, hablas de calidad del aire, hablas de fluidez del tráfico, porque la hora punta en Pontevedra es la hora de los colegios. De 2.000 o 3.000 vehículos que a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde se mueven en determinadas zonas, pasar a que sean, pues no sé, 200, 300, 400, eso desahoga mucho, ¿no? Y entonces el camino escolar era eso, autonomía, era calidad del aire, era cohesión social, era seguridad vial, pero no era una finalidad en sí mismo. Nosotros impulsamos el camino escolar para, digamos, una meta mayor, y es que, oiga, tienen ustedes la ciudad para que los niños puedan jugar libremente, pero no los sueltan de la mano. Si son ustedes capaces de soltarlos por la mañana para ir al colegio
y para volver, y se dan ustedes cuenta que el niño no es tonto y que el niño es mucho más listo y mucho más responsable de lo que nosotros creemos, entonces, oiga, déjelo. Y si lo deja por ahí, lo puede dejar que vaya por la tarde con sus amigos a la Plaza de Ferrería o a la Plaza España o a la Alameda o tal, a jugar a sus cositas. Y entonces, esa es la finalidad de los caminos escolares. En el 2017 o en el 2016 decidimos que este grupo de monitores que teníamos en Los Cruces, este proyecto empieza en el 2010, lo tenemos en el colegio hasta el 2013, y en el 2013 decidimos ampliarlo al resto de los colegios del centro de la ciudad, concertados y públicos. Fue un éxito, es decir, de 2.000 y algo alumnos, 1.200 iban andando, no, 1.400 iban andando, y 600 iban en coche, y de esos 1.400, 400 o 500 iban solos, o sea, era una pasada, y los otros 800 iban andando, pero con sus padres. Retiramos los monitores y dijimos, hasta aquí el proyecto de los caminos escolares. Creemos que esto ya está lo suficientemente consolidado para que, oiga, vayan a pie por donde quieran, con quien quieran y tal. Y lo hemos vuelto a medir este año. No sabíamos muy bien lo que iba a pasar, porque los chavales con los que empezamos, ya alguno tendrá la licenciatura en el bolsillo, en 2010, 15 años, 11 años, y para nuestra sorpresa pudimos constatar que ahora van más chavales andando que iban en el 2013 y que van más chavales andando solos, a pesar de que ya no hay nada, es decir, el camino escolar es toda la ciudad y es un sitio seguro, y eso, y siendo diferentes los actores, y cambiando las condiciones esas de seguridad extrema, yo te ayudo a cruzar y tal, cambiando esas condiciones, la ciudadanía ha entendido que se puede hacer así. Y con el camino escolar también pretendemos otra cosa, y es que cambiar la cultura de la movilidad desde la más tierna infancia. Si los chavales son capaces de ir solos al colegio y además disfrutan y lo hacen con sus amigos, para los chavales caminar por la ciudad será una actividad agradable, será una actividad deseable, y los coches molestan. Entonces, de alguna manera, lo que estamos también es transmitiendo esos valores para que los defiendan en el futuro. Y esto se analizaba, todo el funcionamiento de los caminos escolares se analizaba una vez al año, cuando teníamos los monitores y toda esta organización, hasta el 2017, se analizaban con con 4 representantes de cada uno de los 7 colegios. Era un consejo formado por 28 niños y niñas, desde 7 a 12 años. Entonces, bueno, los elegían a sorteo para que no hubiera ningún tipo de competitividad ni nada de eso. Y después nos reuníamos el alcalde, la concejala del ramo, yo y los chavales. Y ahí se exponían sus quejas. De todas maneras, tengo que decir que los niños son muy listos. Y la primera impresión, lo primero que te dicen o que te van a decir es lo que creen que quieres oír. Y hay que escarbar un poquito. Yo me acuerdo de una anécdota. No, necesitamos más vigilantes en los pasos de peatones. Más vigilantes en los pasos de peatones. ¿Cuántos vais a jugar por la tarde? Levantaron la mano todos. ¿Y vais solos? Hombre, claro. ¿Y hay algún vigilante en algún paso de peatones? Pues no. ¿Y tenéis algún problema? Pues no. Eso es lo que le decían los padres que había que decir, o lo que ellos entendían que tú querías entender, ¿no? Entonces, tampoco es eso de sentarte y vete diciendo y yo voy anotando, no, es indagar un poquito y efectivamente saber escucharlos, ponerle las cosas más o menos para que puedan ellos expresar libremente sus opiniones, no mediatizadas. Y se levantaban unas actas de ese tal, y al año siguiente dábamos cuenta
Por ejemplo, ellos pidieron, hubo un año que pidieron la peatonalización de una calle, la calle Alfonso XIII, bueno, un tramo ahí. Se peatonalizó y al año siguiente se la dieron. Otra vez pidieron pues que se señalizara, que había problemas, y no, se señaliza y se les contaba lo que había y se volvía a debatir el asunto y los nuevos problemas, volvíamos a tomar nota y así funcionaba. Muy bien. Pues sí, es muy profundo esto, la verdad. Nosotros, en el primer contacto que tuvimos con Tonucci, nos emocionó mucho escucharle, porque un poco nuestra intención en nuestra escuela, lo que queríamos hacer en relación a la autonomía, él la exponía en el ámbito de la ciudad, y ver la materialización de esto y la transformación tan profunda que supone para la ciudad como un colectivo de personas que vive junta, es lo que me parece extraordinario. Así que intentaremos apoyar y hacer todo lo que podamos por ir en este camino. Pues hemos tenido el privilegio, el alcalde y yo, de dar una conferencia allí en el centro que dirige Tonucci. Sí, en Roma. En Roma, sí. Sí, aprovechando yo un viaje a Florencia. Él habla con muchísimo cariño de Pontevedra. Sí, tenemos muy buena relación. Él aquí ha estado infinidad de veces y él lo que ve es que lo que más se aproxima de lo que conoce por ahí a la ciudad de los niños es esto. Porque esto se ha transformado tomando como base, entre otros, la filosofía de Tonucci, en especial lo referente a la ciudad de los niños, ¿no? Aquí, bueno, pues aquí se han utilizado los clásicos de Jean Jacques, Ciudades vivibles, Alfonso Sanz, Calmar el tráfico, es decir, hay 7 u 8 textos que tocan aspectos diferentes de la ciudad y entre ellos está el de Tonucci, y esa transformación se hizo teniendo en cuenta que queremos una ciudad para los más débiles y que una ciudad hecha a la medida de los niños te vale para todos.